Buenas noches a todo nuestro público que como siempre nos acompaña desde cualquier parte del mundo. Le damos la bienvenida a este espacio, como siempre, agradecerles por abrir sus hogares. Y hoy tenemos invitados de lujo y nos acompaña, por supuesto, David Pandora. David, buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, Rosalba, ¿cómo estamos? Es pues un gusto, como siempre, poder compartir este espacio contigo y bueno, poder seguir informando y llevando comunicación alternativa a todo ese pueblo colombiano y la gente que nos escucha en muchos rincones del mundo. Así es, David. Y hoy tenemos a otro invitado de lujo. Estamos en este ciclo de entrevistas en nuestro país, Colombia, en este marco constitucional, diríamos nosotros, al cumplir la democracia, porque están todos los partidos políticos convocados con sus candidatos a la presidencia de Colombia, que se avecina una contienda electoral por el Frente Amplio por la Vida. Y aquí tenemos a uno de nuestros invitados especiales, Daniel Quintero Calle, es alcalde de Medellín. Daniel, un gusto saludarte. Rosalba, un saludo para ti, para David y para todas las personas que nos conectan desde todos los lugares del mundo y muy contento de estar en tu espacio. Muchas gracias. Bueno, no, a ti, Daniel, vamos a hacer una pequeña presentación para la gente de pronto en estos rincones del mundo que de pronto no saben quién es Daniel. Daniel es un político, ingeniero electrónico y empresario colombiano. Fue alcalde de Medellín entre el 2020 y 2023, tras ganar las elecciones locales del 2019, y fue un candidato a la alcaldía como candidato independiente, con una mirada alternativa, fresca para la segunda ciudad más importante de Colombia. Así es, David Quintero estudió en la Universidad de la Antioquia, estudios de finanzas en la Universidad de los Andes, hizo una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Boston. Así que tenemos a un candidato muy preparado para asumir el reto que él mismo se ha planteado, y es ir a la contienda electoral por la presidencia de Colombia. Daniel, ¿cómo se siente usted en este espacio y en esta carrera que se ha planteado para su vida? Pues Rosalba, primero que todo, de nuevo, gracias. No ha sido fácil porque nos han puesto muchas trabas legales, las trabas que nos impusieron a mí y al candidato Iván Cepeda para sacarnos de la campaña presidencial. A mí me tuvieron 4 meses por fuera del proceso electoral. A Iván Cepeda terminan sacándolo a 6 horas de las inscripciones. Nosotros terminamos ganando la batalla a 6 horas de las inscripciones. Entonces, en un proceso muy enrarecido, reiniciando la campaña, porque también nosotros estábamos sin campaña, la campaña estaba parada, nos habían excluido de entrevistas, incluso de las encuestas, nos habían excluido de los debates, y literal reiniciando para una campaña muy cortica, 24 días, en los que tenemos que presentar una campaña nacional. Obviamente, el fondo, las ideas están. La batalla es difícil, nos enfrentamos ante candidatos que tienen estructuras políticas muy grandes, maquinarias, y que han estado gastando miles de millones de pesos. Pero lo que hemos notado también en estos inicios es el cariño de la gente, que las batallas que hemos dado desde tiempo atrás por la vida, que hemos dado por los recursos públicos, que hemos dado en favor del cambio en Colombia, pues tienen algún reconocimiento que hace que muchas personas, o algunas por lo menos, quieran acompañarnos en este proceso. Y estamos entusiasmados por el reto, por la dificultad también. Me gustan los retos y la dificultad. Muy bien. Así es. Mira, Daniel, a nosotros nos gustaría que nos conversara esa parte de qué es lo que usted más recuerda de su niñez, que lo marcó, y de su adolescencia, que le forjó ese carácter para decir el Daniel del día de hoy. Yo creo que hay al menos 2 componentes que fueron claves para definir mi carácter. El primero, yo crecí en la Medellín de los 80s y 90s. No era una Medellín como la de hoy. Era la ciudad más violenta del mundo. Hoy todavía por ninguna otra superada en términos de violencia. Era la ciudad de Pablo Escobar. Cuando era niño, los juegos de muchos, seguramente en muchas partes, era jugar al fútbol, jugar baloncesto. Nosotros jugábamos a escapar de las balas, a contar muertos,
éramos niños, entonces cuando mataban a alguien íbamos a ver si llegábamos primero, quién llegaba primero a ver el muerto. Y eso era diario. Entonces, muy temprano, lamentablemente había visto más muerte de la que hubiera querido. Nosotros pequeños creíamos que nacíamos, crecíamos y nos mataban. Otros en otras partes seguro creían que se reproducían, que tenían nietos. No, nosotros creíamos que nos mataban. Y por eso una de mis fijaciones ha sido la fijación por la lucha por la defensa de la vida. Por eso también me gusta el nombre que además lo escogió el presidente Petro de este frente, que se llama Frente por la Vida. Mi alcaldía en Medellín tuvo un componente muy fuerte en temas de la vida, del no matarás, creamos la Secretaría de la No Violencia, además una secretaría única en el mundo que llevó a la reducción de homicidios con arma de fuego del 80%. Medellín, que había sido la ciudad más violenta del mundo, se convertía en la ciudad más pacífica del país, con una estrategia que reconocía mucho de lo que aprendí en los barrios y en el barrio. Y es que si quieres acabar con la violencia, tienes que darle futuro a los niños. Si el niño tiene futuro, no hay criminal que pueda llegar a robárselo, a quitárselo. Si el niño sabe que tiene futuro, que es importante, no va a llegar un criminal a decirle, por tu futuro te doy $1.000.000 y una moto, porque ese niño va a decir, no, yo tengo futuro. Entonces, en Medellín, yo creé varios programas, le di computadores a los niños, a todos. Me decían que eso era imposible, lo hicimos. Creamos la Matrícula Cero, que se convirtió en un programa nacional finalmente de educación gratuita universitaria para todos los jóvenes del país. Yo me siento orgulloso de que haya jóvenes en el Amazonas que hoy estén estudiando de forma gratuita gracias a algo que empezó en Medellín y que viene de otra parte de mi historia que me ha definido mucho el carácter. Y es que cuando muere mi mamá, yo tenía unos 14 años, a mí me toca retirarme de estudiar. Yo entré muy temprano a la universidad, pero me toca retirarme de estudiar por hambre y porque no tenía para pagar la matrícula. Y yo me empiezo a colar en la universidad porque no tenía con qué pagar. Entonces quedé con la fijación, con la idea de que nadie debería retirarse de estudiar por falta de plata. Y ahora, si logro la presidencia, quiero garantizar que tampoco se retiren por hambre, porque hay muchos jóvenes que logran hoy acceder a la universidad, pero el hambre los saca. Y creo profundamente que si hay algo que puede transformar una sociedad es la educación. Una persona que ha tenido acceso a la educación y a la educación superior tiene una capacidad de transformación, de construcción, de creación, de entendimiento de su contexto, de la sociedad, que le permite al final resolver problemas, entenderlos y resolverlos. Muy bien, excelente. A mí, Rosalba, me gustaría preguntar un poco en esa línea. Bueno, sabemos que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado o inició múltiples diálogos de paz con grupos armados ilegales como paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes, grupos insurgentes como el ELN y disidencias. Y muchas de las críticas que vienen por parte del pueblo colombiano es que no han dado los frutos que debieron haber dado. ¿Cuál sería el enfoque diferente que Daniel Quintero le daría, o cuál sería ese enfoque que Daniel Quintero le daría, y bueno, y si está abierto a tener esos diálogos, un poco escuchando esa pacificación que digamos que se trabajó fuertemente en Medellín? Lo primero con lo que quisiera arrancar esta respuesta es reconociendo que está bien, porque todo el mundo dice que todo está mal, y no es cierto. Primero que todo, hay algunos procesos que están funcionando bien. Lo de Nariño, por ejemplo, está funcionando bien, pero hay algo en el fondo que está muy bien, y es que, a diferencia de los procesos de paz anteriores en Colombia, este reconoció que el conflicto no era el mismo en todas partes y que no era un actor, porque tuvimos un proceso con las FARC, por ejemplo, o Uribe con los paramilitares. Petro reconoce que el problema es diferente en cada región, que son grupos diferentes y que nada se hace con extraer uno de los
de los males, de los tumores que significan las violencias en Colombia. Y dice, no, si no se extraen todos al tiempo, los que quedan vuelven y se reproducen, y lo hemos visto. Hemos visto cómo, entonces, terminado el conflicto con las FARC, entonces quedan las disidencias, el ELN se fortalece y terminamos en las mismas. Lo único que se termina haciendo esto es como una especie de pastilla para el dolor de cabeza temporal, pero el problema estructural sigue ahí. Entonces, lo que está muy bien es reconocer que hay que atacar el problema completo, al tiempo, lo cual lo hace más retador. En estos procesos siempre hay gente que traiciona, siempre hay gente que engaña. Hay grupos que utilizaron la confianza que les dio el gobierno para traicionar al gobierno. Y eso siempre va a pasar, es natural. Y por eso, y ahí viene el cambio, es que uno no puede cesar la persecución militar y la persecución en general, el imperio de la ley que llaman, en medio del proceso. Y creo que ese pudo haber sido un buen aprendizaje del gobierno Santos. Y es que nunca se paró la persecución. Eso incluso crea varios efectos positivos. El primero es el de la premura. Las FARC querían terminar rápido el proceso porque estaban en medio del conflicto, lo que costaba muchísimas vidas y costos económicos, etc. Entonces, el cese bilateral de acciones solo se puede dar en etapas muy, digamos, maduras del proceso. Yo creo que aquí se dieron esas licencias en etapas muy tempranas. Creo que es el error más importante. Daniel, yo me quiero detener en un punto que me parece supremamente importante y cuando lo escuchaba me apasionaba en torno a la educación. Soy fiel pensadora de que la educación, una población estudiada, efectivamente implementa todo su conocimiento y crece absolutamente en todos los espacios. Y me cuestionaba lo siguiente, si en Colombia los distintos gobiernos obligaron a la población, a los jóvenes, a nuestros jóvenes de 18 años a empuñar un fusil, ¿por qué no hacer una educación obligatoria en el país? ¿Qué piensa usted de esta propuesta? A mí nada obligatorio me gusta del todo, pero creo que el propósito es lo que hay que rescatar y es educación para todos. No la misma. No necesariamente nadie quiere que lo obliguen, no sé, a estudiar filosofía o ingeniería si no quiere, pero lo que sí creo es que si brindamos alternativas de educación, no solo para los jóvenes, también para los no tan jóvenes. Yo me refiero a todo nivel, o sea, me refiero a todo nivel y me refiero de una manera amplia. O sea, cuando digo obligatoria es que en el sistema educativo a todo nivel se diga que toda la población tiene que o sí ir a estudiar, así como hicieron con el ejército, porque los jóvenes nunca se miraron si eran bachilleres o no eran bachilleres, si eran del Putumayo o eran de Bogotá, no. Eso era simplemente que tenías 18 años y lo obligaban prácticamente a hacer actos violentos, brindándonos una seguridad que realmente nunca terminó siendo seguridad. Entonces, a eso me refiero, o sea, cómo pensarnos nosotros si tanto que queremos y si nosotros revisamos cómo está Colombia a nivel de Latinoamérica para avanzar en desarrollo, estamos todavía muy quedados. Y sabemos que el gobierno del presidente Gustavo ha avanzado, pero plantearnos una educación de la manera que le digo, creo que no es descabellado. Yo creo que lo que hay que es castigar un modelo que no está funcionando y crear los incentivos adecuados. ¿Por qué un joven se retira del colegio? Porque ese colegio le está enseñando cosas que en la mayoría de los casos no sirve para nada. Porque le está enseñando a repetir. Todavía tenemos colegios donde hay dictados y el niño 3 horas, el profesor dictando y él a mano escribiendo. Pues esa es una educación que no es capaz de estimular el cerebro de un niño que es creativo, que es curioso por naturaleza, que si lo enfrentas a una curiosidad, él se deja seducir de ella. Lo que hay que pensar es en una educación que sea placentera, que no sea para formar, como dices tú, personas para el ejército. La educación que tenemos hoy fue una educación que se construyó para que los jóvenes fueran obedientes, para que los niños aprendieran a ser obedientes. Entonces, por eso todos sentados en filita, todos se paran al mismo tiempo, están en horarios estándares. La educación que proponemos es una educación más compleja y requiere herramientas,
Cuando me elegí alcalde en Medellín, yo propuse entregarle a cada niño un computador. Ahora quiero hacerlo no solo un computador, sino un computador y una conexión a internet. Y si es en el campo, con Starlink o otra, no me importa cómo se llame la marca, pero que garantice que ese niño va a tener acceso al mundo, a conectarse, a escucharlos a ustedes, a verlos a ustedes, porque no es lo mismo un niño no sé, en el cañón del Micay, que no tiene acceso a esto, a ideas nuevas, a cosas nuevas. Yo lo que estoy convencido es que necesitamos transformar la educación en Colombia. La que tenemos hoy no funciona, y si tú das más de algo que no funciona, pues vas a tener más de algo que no le sirve a Colombia. Entonces, persiguiendo el mismo propósito, pero sin hacerlo obligatorio. Ahora, lo que debe ser obligatorio es para el gobierno y para los políticos y para las instituciones en general, llegar con educación a todas partes. Hay muchos lugares donde no hay educación superior. Por ejemplo, nuestra población indígena, por ejemplo, solo el 14% logran acceder a educación superior, porque no hay para ellos las herramientas, y ellos no quieren cualquier educación superior, ellos quieren su educación superior, una que reconozca sus valores, que reconozca su cosmovisión, y eso se puede, eso es una gran inversión, no es una mala inversión, es la mejor inversión del mundo. Total. Tú me presentabas ahorita como empresario. Bueno, antes de ser empresario, yo era un vendedor ambulante. Pero la universidad pública me convirtió en ingeniero. Y una vez me convirtió en ingeniero, entonces creé una empresa de tecnología. ¿Cómo un vendedor ambulante se convierte en empresario de tecnología? Educación. Podemos crear un círculo virtuoso. Necesitamos muchas cosas. Una de ellas, parar la guerra. No hay nada más costoso que la guerra. La guerra es tan costosa que la guerra de Ucrania-Rusia, está Europa, Estados Unidos quejándose de la guerra en Ucrania-Rusia, y creo que tienen cada uno como 100.000 soldados en el frente. Bueno, nosotros tenemos 500.000 y hace 40 años. O sea, yo no entiendo cómo hemos resistido 40 años de guerra con 500.000 hombres armados. Nosotros nos acostumbramos a esto, naturalizamos esto, pero este país tan maravilloso, tan rico, si logramos esa paz total, no vamos por el camino correcto, pero si la logramos, a veces me dicen, no, entonces hay que pararla. No, hay que pivotearla. Pero si logramos esa paz, si le arrebatamos a esos niños a los grupos criminales, si les damos una educación que los inspire, pues vamos a sacarle del estadio. Ahora uno dice, bueno, entonces, ¿qué hizo Petro y qué va a hacer Quintero? Petro nos trajo del siglo XVIII al siglo XXI, llamémoslo así. Porque estábamos, o sea, los salarios en Colombia, por ejemplo, no daban para vivir ni siquiera. Lo que está haciendo es actualizar el sistema de alguna manera, Petro. Pero mi obligación es hacer un salto al futuro. Y ese salto al futuro tiene que ser acelerado. Y por eso yo he hablado del gran reset, de resetear la política y de sentarnos a hacer incluso una constituyente, cambiar las reglas de juego de nuestro país, sin miedo. Hoy me lo preguntaron en un debate, y yo nunca le he tenido miedo al tema de la constituyente. Algunos se asustan con el tema. Yo creo que es la gran oportunidad también para lograr el consenso que necesita el país, porque nuestro país es un país tremendamente polarizado. Dicen, ¿cómo resolvemos la polarización? Pues sentándonos a construir nuevas reglas. La polarización que tenemos hoy, que es violenta, es el resultado de unas reglas que no dejan tranquilo a nadie. Quien no tiene el poder tiene demasiado poder para acabar con el otro. Y como tiene tanto poder, el miedo del que lo pierde es gigante. El presidente Petro no utilizó el poder para acabar a los otros. Pero hay el miedo hoy de que si un Abelardo de la Espriella gana, por ejemplo, cumpla su promesa de destripar, lo ha dicho así, a la izquierda. Y lo puede hacer. Y ese es el peligro en Colombia. Lo puede hacer porque la Constitución en Colombia lo permite. Duro,
pero es algo muy diciente lo que es realmente Colombia y sobre todo un país que tú lo acabas de mencionar donde hemos naturalizado la violencia. Yo creo que es una de las grandes, de los grandes retos de cualquier candidato que quiera asumir el honor de llevar las riendas de este país, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, no, es lo de la constituyente, dejémoslo ahí porque eso es interesante escucharlo, la verdad, pero la idea es como ir abordando temas, ¿no? En materia de salud, que es otra de las grandes problemáticas que hay, ¿no? Cabe resaltar que aquí entendemos que la gran problemática de que hay ahora no es de ahora, es de una ley 100 recalcitrante que ha asesinado a muchos colombianos, porque el problema de la salud asesina a población civil, asesina. Entonces, la pregunta hoy es, ya teniendo toda la experiencia de la lucha y batalla que ha dado este gobierno en cambiar, en transformar, en mejorar la salud, ¿cuál sería la propuesta de Daniel Quintero para o seguir promoviendo la propuesta que lleva este gobierno o implementar una nueva que realmente le funcione a los colombianos? Pues yo quiero irme un poco más fuera de la caja de lo Ya. que se ha hablado en temas de salud. Yo estuve compitiendo, inscrito por el Pacto Histórico en la consulta de octubre. Me tocó renunciar, incluso iba de primero en las encuestas, pero renuncié porque mis abogados me dijeron pilas que le están poniendo una trampa para inhabilitarlo para esta consulta a la que vamos a ir ahorita el 8 de marzo. Y en efecto, mis abogados tuvieron razón. Por eso Cepeda termina cayendo en la trampa, lamentablemente. Yo le pedí a todos que renunciáramos. En ese momento, algunas personas consideraron que no era necesario y pues hoy estamos en este problema. Pero una de mis compañeras en esa competencia era Carolina Corcho, que hizo y ha hecho un trabajo profundo para entender los retos del sistema de salud y cómo se roban la plata de la salud en Colombia. Pero dicho eso, y sabiendo cómo se han robado, cómo se convirtió en un negocio la salud de los colombianos y cómo se la fueron robando en un modelo sistemático en el que las EPS fueron entregadas a clanes políticos que hacían modelos de quiebra programada para robarse la plata literalmente. Yo quiero ir un poco más allá porque creo que este problema de la salud es un problema incluso mundial. Cada vez es más difícil de sostener los sistemas de salud en el mundo. La gente está viviendo muchos más años. Hay procedimientos de salud cada vez más costosos que están poniendo a los sistemas de salud en el mundo en un reto gigante. En Colombia tenemos una oportunidad, y esto va a sonar contradictorio porque hay un algo desde donde podemos, no lo voy a decir de esa manera, mejor voy a decir, hay un problema que si lo resolvemos, descongestionamos y abaratamos los costos del sistema de salud en Colombia, y entonces lo digo que es el hambre. El hambre. Resulta que en Colombia hay 1 millón de familias con hambre. 1 millón. Eso es casi 6 millones de personas. Eso es un poquito más de familias. ¿De qué están llenos los hospitales? De gente que no ha comido bien. De gente que o no come lo suficiente, también muchos que comen mal. Entonces, esta variable generalmente no se conecta con el tema de salud directamente, pero es fundamental. Nosotros tenemos que darle alimentación a ese 1 millón de familias. En Medellín eran 100.000. Yo lo hice con esas 100.000 familias. Lo podemos hacer, era un poco menos, 80.000. Lo podemos hacer en el país. Es 1 millón de mercados para calmar el hambre mientras resolvemos lo otro, mientras creamos más empleo, pero eso es subsistencia, eso es supervivencia. Si nosotros no resolvemos ese problema, tenemos un problema de fondo que va a ser insostenible. No solo eso, va a ser insostenible el sistema de seguridad también o de protección en general de los derechos de los ciudadanos. Ahora, para seguir saliéndome de la caja, porque todo lo otro más o menos se ha dicho, porque hacer los pagos directos del ADRES, pasar a un modelo preventivo, pero yo me quiero enfocar en un modelo preventivo diferente al que se ha mencionado siempre, porque se ha entendido el modelo preventivo como personas que van a la casa, tocan la puerta y le hacen una consulta médica a los ciudadanos que están en esa casa.
Y eso está bien, yo lo hice en Medellín y es muy efectivo, realmente efectivo. Pero podemos ir más allá. Yo estoy pensando, por ejemplo, en cosas que no se han hecho, y es el derecho al examen genético para toda la población, para todo el que lo quiera. El derecho a tener mi información genética. Y si nosotros tenemos la información genética y además con historia clínica electrónica y podemos crear mapas sobre retos que tenemos poblacionales, incluso en muchos casos uno puede decir, a esta población le tengo que dar esta vitamina. Y esto suena absurdo en principio, pero no es nada absurdo. Se puede. Yo, yo tengo una experiencia, digamos, increíble, y es que hace un año estuve extremadamente enfermo, muy enfermo. Yo pensé que no iba a estar en campaña. Y no porque el uribismo estaba haciendo de todo para sacarme, que estaba haciendo de todo para sacarme. Y bueno, y siguen. Bueno, no, pero es que no lo ha hecho solamente contra usted, lo ha hecho contra todos los candidatos. O sea, esto es algo que aplica el uribismo con todos. O sea, cuando, por ejemplo, hace un momento que hablaban del candidato de Las Priella, yo no tengo nada contra el candidato de Las Priella y lo digo públicamente, pero dígame con quién te relacionas y cómo te has llevado al poder y qué vamos a esperar de ese poder. Usted lo decía hace un momento. Entonces, yo creo que cuando uno sabe quiénes son los que normalmente representan a las mafias, como lo ha sido y como lo fue el presidente Iván Duque, pues vamos a ver a un Abelardo representando igualmente a las mafias, no representa a la sociedad colombiana. Y eso es lo que justamente no queremos. Ahora, lo que usted menciona de la medicina, ha investigado sobre el ChatGPT para que le diera los medicamentos, lo estuvimos monitoreando, no crea. Tal cual, tal cual. Y me ha parecido muy interesante porque yo también lo hago. Así que cuéntenos. Entonces, resulta que, gracias por la investigación, además, porque sí, tal cual, eso fue lo que pasó. Me hicieron un montón de exámenes, uno de ellos genético. Gracias a ese examen genético, yo ya sé que hay un par de cosas que no puedo hacer, y eso va a terminar ahorrándole un montón de plata al sistema de salud. Es decir, información es poder. Pero gracias a ChatGPT, incluso de un año, que estaba más, digamos, más viejito y menos inteligente que los actuales, pero ese ChatGPT en el modelo costoso, yo pagaba $1 millón mensuales, como $200, me permitió saber que no me habían hecho 2 exámenes fundamentales. El sistema de salud en Colombia no me había hecho 2 exámenes fundamentales. No lo hubiera sabido si no fuera por ChatGPT. Fui y me pagué yo mismo los exámenes y terminó ChatGPT reconociendo que tenía un problema que además se resolvía con una pastilla que vale, se lo voy a poner en dólares, en pesos es 500 pesos, pero en dólares sería como, no sé, 10, 15 centavos de dólar diario, nada. Es decir, perdón. Entonces, información es poder. Yo tengo este aparatico que me da datos permanentes sobre mi estado de salud, etcétera, porque el ADN me dijo que tenía que tener cuidado con mi corazón. Pero ¿cuántas personas necesitan esto y no lo saben? ¿Y cuánto vale esto si lo producimos de forma masiva? No vale. Bueno, pero candidato, sí, candidato, pueda que no cueste nada, pero hay gente que si acaso alcanza un almuerzo en el día, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar cómo se desarrolla ese plan de desarrollo, de investigación, de diagnóstico en nuestros 32 departamentos y dar prioridad. Por ejemplo, nosotros tenemos la zona pacífica en una guerra cruel. Tenemos norte de Santander, que es nuestra frontera mucho más grande. Alcanzamos lo que es los límites con Ecuador y sucesivamente hay una gran población que necesita, sin lugar a duda, un monitoreo, un diagnóstico. Y aquí me quiero ir porque estamos cortos de tiempo, no por nosotros, por usted. Es que me apasiona, esto me apasiona porque, Daniel, hay muchos temas que conversar. Por ejemplo, el de la tecnología, soberanía tecnológica. Usted es experto en este tema. Por ahí estuve averiguando un poco sobre la nube que hizo el presidente Gustavo Petro, la bionube, y es un paso de Colombia, un paso. Estamos atrasadísimos en legislación para proteger toda la información, todos los datos nuestros. Tenemos referentes a nivel del mundo. Y yo creo que el desarrollo, más allá de las ideologías políticas, que a veces limitan, porque nos ponen entre juegos de intereses de las corporativas, más no juegos de intereses del soberano, que es el pueblo.
y nosotros vamos pues justamente mirando lo que necesita la población. Y nos damos cuenta que el desarrollo que hizo China es mucho más favorable para la economía colombiana que el que nos está prestando justamente Estados Unidos, porque toda la información del pueblo colombiano, incluso lo que estamos hablando aquí, está siendo depositado en una nube en Estados Unidos. Que ahora ellos tienen que darnos la información, pero nosotros seguimos siendo muy dependientes. ¿Por qué no avanzar hacia otros estándares? Por ejemplo, a mí me gustaría saber, si usted fuese el candidato, el presidente, para la primera vuelta, si le llegase a ganar a Roy Barrera, que, que es otro tema muy candente, porque ya me dicen por ahí que usted es amiguis de Roy Barrera, que se van muy bien. Entonces uno se pregunta, si usted fuese el candidato a primera vuelta, si en su programa de gobierno, ¿cómo sería su relación geopolítica, tanto en tratados internacionales en materia de seguridad, y esto tiene que ver con la tecnología, cómo se relacionaría justamente para buscar el desarrollo en lo económico, que tantos apostaban a que le fuera muy mal al presidente Gustavo Petro y al contrario les ha ido muy bien, y cómo nosotros entraríamos a hablar de la protección y la soberanía de Latinoamérica y nuestra ante la agresión que ha hecho Estados Unidos a los pueblos de Latinoamérica. Si no obedecen, te secuestramos al presidente, si no obedecen, te sancionamos, si no obedecen, te bombardeamos. ¿Cuál es su postura? Pues lo primero es que hay muchos temas que conversar y para eso tengo que ganar las elecciones a Roy Barreras. Sí. Que somos muy diferentes además. Él es un político profesional que lleva años transitando los pasillos del poder. Yo no soy un político, digamos, profesional, experto en las reglas tradicionales. Por eso el sistema ha tratado de sacarme, eliminarme de todas las maneras posibles. Y también me han tratado de matar varias veces. He ganado elecciones difíciles, pero aplicando creatividad, innovación y apelando a las ciudadanías libres. Yo no tengo maquinarias como tiene Roy. Dependo totalmente de la ciudadanía. Y a veces es mejor así, para ganar o para perder. Porque entonces realmente puedes hacer lo que quieres hacer cuando llegas. Y no estás tan comprometido. Ahora, yo me inscribí a una consulta, no solo con Roy, yo me inscribí a una consulta con Roy, con Cepeda, con Camilo Romero, y nos la dañaron. Quedé yo y Roy. Entonces, yo soy el último progresista de pie para que me ayuden a ganar esta elección. No está fácil, pero ahí vamos. Daniel, pero respondo la pregunta. Ajá. Pero respondo la pregunta porque me parece clave. Lo primero es, de verdad, yo me precio de saber de tecnología. Para que se hagan una idea, cuando estuve estos 4 meses que me excluyeron, violaron mi derecho a elegir y ser elegido, y estaba excluido de la política, me dediqué a crear una empresa de tecnología que se llama Neuratorque para crear el primer robot humanoide colombiano y de América Latina. Porque yo lo que creo es que esto es inevitable, pero lo que sí podemos evitar es que la tecnología quede solo en los países desarrollados. Que nosotros tenemos que ser capaces de producir nuestra propia tecnología y que eso no es un sueño, que se puede. Y no me voy a extender mucho ahí para mostrarles por qué sí se puede, pero se puede. Hay con qué, hay cómo. Y lo segundo es, a mí ya me ha tocado en el pasado lidiar con el reto de la soberanía tecnológica entre Estados Unidos y China, porque yo fui viceministro de tecnologías. ¿Y qué decía yo en ese momento? Y lo dije también como alcalde, y se lo dije hace poco incluso a un grupo de empresas chinas. Se los dije, mire, soberanía tecnológica no es pasar de Estados Unidos a China, porque entonces no hicimos nada. No, soberanía es garantizar que no dependemos de uno. Mínimo que no dependamos de uno. Porque hoy, ¿qué pasa? Si entonces Estados Unidos apaga un switch, esta señal que estamos viendo y por la que nos estamos conectando se fue. Entonces dependemos demasiado de una sola potencia. Entonces soberanía es no depender. El mejor grado, el mejor estadio en términos de soberanía es tener capacidades propias, desarrollar capacidades propias. Y hacia allá tenemos que movernos, creernos el cuento. Yo creo que América Latina tiene que
aprovechar que hablamos el mismo lenguaje. Esta conversación que estamos teniendo la pudieran estar escuchando en Argentina y nos entienden, en México y nos entienden. Naturalmente somos un gran país dividido por unas fronteras artificiales. Nosotros, al menos en términos de capacidades tecnológicas, deberíamos estar uniendo esfuerzos hace rato para desarrollar todas las capacidades que tenemos que desarrollar como continente o como, por lo menos, latinos, la gran LATAM. Y de esa manera, entonces, garantizar unas capacidades y unas seguridades que eviten lo que decías. Y es que entonces, ayer fue uno, mañana entonces llegan por Petro y pasado mañana por mí, ¿cierto? Y uno no quiere que le pase eso. Entonces, necesitamos unificar fuerzas, reconocer el juego también. Entonces, no irnos tampoco entonces de locos a ir a ir a pelear con el uno con el otro, no pelear ni con China de frente ni con Estados Unidos de frente, no ir construyendo nuestras capacidades, de modo que vamos teniendo un lugar en el mundo en el que tengamos dignidad y respeto. Total. Me toca, tengo Mira, una pantalla prendida allí. Tengo una pantalla prendida allí, me están esperando hace 6 minutos. No Vale, se preocupen, yo sé que se tiene que ir. Su último mensaje para la ciudadanía que quiera votar por claro. Daniel Quintero en esta elección que se acerca, para dar esta contienda, a ver cuál es el candidato que se queda, si se van con Roy Barrera, si se queda con Quintero ¿a quién va a apoyar? ¿Va a apoyar usted a Iván Cepeda o decide apoyar a Roy? Bueno, yo creo que todas estas interrogantes, la población, sin lugar a dudas, está muy ansiosa en escucharla de usted. Un breve ahí para cerrar, Daniel. Bueno, lo primero es que me acompañen el próximo 8 de marzo, tenemos elecciones. Van a poder votar no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Donde haya consulados colombianos se puede votar, ahí vamos a aparecer. Estoy de último en el tarjetón porque fuimos los últimos en entrar. Yo vengo acompañando al presidente Petro desde el 2018. Fuimos derrotados en ese momento. Luego, como alcalde, me suspendieron por el presidente, por el cambio en primera, por defender las banderas del progresismo en general. He tenido que enfrentar muchos problemas, pero lo he hecho con convicción y con amor. Esta elección va a dejar un candidato nuevo en el tarjetón. Yo creo que es una oportunidad también para ver si, digamos, gano yo, entre Cepeda y yo, ¿cuál de los dos tiene más opciones de ganarle a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta? Entonces esto no tiene que ser visto como un problema, sino como una oportunidad. Es como tener opción A, opción B, y en abril propongo yo hacer una encuesta al que le vaya mejor en segunda vuelta. Entonces, sumarnos todos, ya sea Cepeda a mí o yo a Cepeda. Lo importante es no romper los puentes de la unidad. Esta división que pareciéramos tener hoy, porque a Cepeda no lo dejaron entrar a la consulta de forma, además, creo yo, irregular, tiene que ser reconocida como un ataque externo y no podemos convertirlo en un ataque interno entre nosotros. Eso es como mi mensaje más importante. No podemos dividir más de lo que ya han hecho las autoridades electorales en Colombia, que eso es lo que han querido. Entonces, mantener los puentes de unidad, seguir trabajando para adelante, votar esta consulta, votar por mí en esta consulta, y mandar muchos mensajes de unidad. Ese es el mensaje que le quiero mandar a todos. Bueno, ya ustedes pudieron ver a nuestro invitado de lujo. Esperamos que le vaya súper bien en la consulta, como siempre, toda la mejor energía, que logre su propósito, porque creo que uno debe luchar por lo que cree y por sus sueños. Así que, Daniel, y un gusto volver a tenerlo por aquí en Alcarajo. Ojalá sea una horita más para poder conversar de todos los temas que atañen. Para eso tenemos que ganar. Y si no, ya de comentarista. Si no, ya de comentarista. Y si no, como candidato después del 9 de marzo. Pues bueno, como en el rol que le toque que jugar, porque al igual no deja de ser importante, Daniel. Ahí estaremos. Muchas gracias y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, que tengan buena noche. Vale, gracias. Bueno, ya ustedes pudieron ver ahí a el candidato a la presidencia de Colombia, quien está en esta contienda, como bien lo decía él, con Roy Barrera. Este 8 de marzo
que inicia con muchas cosas. Expulsaron a el candidato Iván Cepeda Castro, el candidato que fue electo por las mayorías del pueblo colombiano. Y aquí hay varios elementos. Terminamos esta entrevista, pero nos quedamos un poco para el breve análisis, David, porque es necesario hacer este análisis. Decir que al expulsar el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, a el candidato del pacto histórico Iván Cepeda, violentó el proceso democrático porque iban a otra contienda para poder tener mayor legitimidad de sus votantes, pero además, en el contexto que se dan las elecciones internas del pacto histórico, no fue un contexto a nivel internacional y nacional como se está planteando este 8 de marzo las elecciones con el Frente Amplio por la Vida, donde va a participar Roy Barrera y Daniel Quintero. Y creo que también es muy importante decir lo que y algunos analistas lo dijeron en su momento, a pesar de no ser una elección en caliente, es decir, donde hubiese mucho movimiento, se tuvo más de 3 millones de votos en las urnas y esto lo da como el favorito a quedarse con la presidencia de Colombia. Claro que sí. A ver, yo veo puntos muy importantes. Daniel también nos abre una puerta muy importante de entender, ¿no? Toda la persecución que hay detrás del progresismo en Colombia, todas las persecuciones que hay por parte de el Consejo Nacional Electoral. Él mismo lo planteó, no es el último porque fue el último que pudo entrar después de todas las arbitrariedades. Iván no pudo entrar en la ya a puertas en las últimas 6 horas, como Daniel acá nos lo comenta, pero es importante, Rosalba, ver esas miradas, y yo sí quiero sacar un punto importantísimo de esta primera entrevista y de las que tendremos especialmente con candidatos del progresismo, y es que es interesante ver la claridad que tienen todos ellos frente a los cambios y transformaciones de Colombia. Y no es hacer una crítica a la oposición que solo se queda en señalamientos contra el presidente, señalamientos contra el gobierno, señalamientos contra determinados candidatos en específico, les tildan, les señalan y no hay propuestas claras. Uno raramente ve cualquier candidato de oposición con una propuesta clara. Aquí lo importante es que cada que uno escucha un candidato del progresismo son personas que en este momento para el país nos están planteando cosas importantes, diferentes, y pues nosotros como medio alternativo yo sí creo que es simplemente decirle a la gente, llegó el tiempo de elegir bien, llegó el tiempo de estudiar nuestros candidatos, llegó el tiempo de tomarse uno el tiempo de sentarse, leer las propuestas, saber qué persona nos va a representar, cuál es la hoja de vida y la hoja de ruta que esa persona nos va a permitir llevar para el país. Hoy ya tuvimos un primer acercamiento con Daniel, esperamos tener más acercamientos con otros candidatos, poder resaltar sus modelos de gobierno y bueno, esperar a ver qué va a resultar, qué van a resultar de estas próximas elecciones que están a menos de 24 o 25 días, ¿no? Ajá. Sí, totalmente, estamos a 8, bueno, se hace en el 8 de marzo, pero yo quiero resaltar acá temas importantes que dijo Daniel. Uno, la unidad, ¿sí? El revisarnos que cualquier ataque que se haga es externo, más no interno, es decir, que no hay posibilidad alguna de que les pueda cambiar la postura o el camino político que ellos se han trazado, y creo que es un muy buen mensaje de un candidato a quien se le ha señalado de otros temas como de corrupción, que también ha quedado inhabilitado, que después fue habilitado, y todo él hablaba de más de 600 casos que le llevaban en su contra, y creo que es muy importante decirlo. Otro tema que habla muy bien es el tema tecnológico de la soberanía digital y tecnológica. Sí, si bien es cierto que decir, oye, no podemos depender de uno y del otro, pero hay que hacer un trabajo más geopolítico. Y cuando nosotros hablamos de geopolítica es decir, más pluralidad y más multipoder. Es necesario el multipoder, donde Colombia pueda negociar con China sin ningún problema y donde pueda negociar con Rusia por costos que se nos quedan a nosotros mucho más económicos, y que podamos comprarle a Estados Unidos y que nadie nos diga que no se pueda comprar, como le está pasando justamente hoy a Rusia o a China, por un bloqueos que no favorecen a nadie.
y que perjudican mucho a la población, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno tiene esos procesos claros dentro de las figuras del progresismo, son muy interesantes para que la ciudadanía pueda revisar. Nosotros aquí no le vamos a decir que voten por nadie, para nada. Yo creo que Aquí, son ellos los que tienen que como pedir siempre votos. lo hemos hecho en todas nuestras emisiones, como siempre lo hablamos en Política de Calzón Quitado, en Al Carajo, aquí siempre la invitación es a hacerlo bien, sin corrupción, sabiendo por quién estamos votando y apoyando realmente personas que su hoja de vida nos han demostrado que son personas que van a luchar en contra de la corrupción, que están de la mano con el pueblo colombiano y sobre todo que son personas que visualizan un país en paz, visualizan una Colombia diferente, una Colombia con muchas oportunidades y bueno, ahí es, como dicen por ahí, tarea de cada uno ir al papel, a leer qué es lo que nos están proponiendo cada candidato y especialmente a mirar su hoja de vida y ver qué ha sido la vida de ese candidato. Por eso nos encanta preguntar sobre ellos, quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. Hay otro tema que dejó Daniel puesto sobre el tapete y que me parece muy importante decirlo, y es en el tema del proceso de paz. Dice que sí se pueden negociar, pero sin dejar de perseguirlos, ¿sí? Sin lugar a duda, para poder ampliarles a ustedes estos temas, es muy corto el tiempo que tienen los candidatos para estas tertulias, que deberían de ser más o menos. Ya él nos dijo que si había una posibilidad después de las elecciones, lo podríamos conversar desde el rol que él tenga para hacerlo. Para nosotros ha sido un gusto tenerlos a ustedes muy conectados a esta hora, 8:47 de la noche en Colombia. Gracias a ustedes por dejarnos llegar a sus hogares. No se le olviden seguirnos en nuestras plataformas. Síganos en alcarajo.org, en Alcarajo Medio por YouTube y en Twitter y en todas nuestras demás plataformas. David, gracias por acompañarnos. Como siempre, David Pandora, desde cualquier lugar del mundo, casi siempre nosotros nos encontramos, David en Australia, yo viajando por el mundo para poderles informar de lo que realmente acontece en la sociedad latinoamericana. Así que tengan buena noche para todos ustedes. A ti, Rosalba, muchas gracias y recordar a la gente que este es un medio donde vamos a intentar llevar la mejor información para todos y todas. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy y bueno, seguimos aquí informando desde cualquier rincón del mundo. Muchas gracias a ti, Rosalba.